El Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Damos gracias a Dios. Señor les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hermosa hora, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios que nos ha concedido la oportunidad de otra vez nosotros poder venir delante de Él. Bendito sea el Señor, buscando su misericordia, buscando, hermanos, su rostro. Bendito sea Dios. Ahora, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿A cuánto les gusta la palabra de Dios? Amén. Ese es el consejo de Dios, hermanos. Este consejo lo tenemos que tener todos los días. Amén. Aleluya. Y es necesario que nosotros estemos anhelando, dice la palabra de Dios, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Oiga, nosotros tenemos que estar deseando como niños recién nacidos, como el recién nacido anhela, necesita, desea la leche de su madre, la leche materna. Así nosotros también. Mire que un niño, si no le da a su madre el pecho, el alimento maternal, se enferma, se muere. Así nosotros también. Si nosotros no tenemos esta palabra todos los días, nos vamos a enfermar dentro de poco, hermanos, y de repente nos vamos a morir también, porque no podemos vivir sin estas palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, que el Señor bendiga a nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia, amistades, hermanos, que siempre nos apoyan ahí, hermanos, con sus mensajes, que sigamos adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Les damos gracias y les decimos que el Señor les bendiga también en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, ya que hermanos, estamos en un tiempo de mucha apostasía, hermanos. En tiempo de mucha confusión religiosa, confusión doctrinal. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, de parte de Dios para que nosotros demos a conocer la palabra de Dios, hermanos, conforme está establecida según el mandato de Dios en la palabra de Dios, en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros estamos, hermanos, para llevar la palabra de Dios, más en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. Tenemos que estar, hermanos, todos los días perseverando en llevar ese mensaje a las almas, hermanos, para hacerles conocer, para hacerles saber lo que otros en este tiempo no quieren predicar. Porque sí, a la verdad, hermanos, hay muchos predicadores, a la verdad hay muchos pastores en este tiempo, muchos institutos bíblicos, hermanos, pero que, hermanos, no están enseñando las bases, las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y una de las doctrinas de la palabra de Dios es que se hable, hermanos, del día del arrebatamiento. Amén. O el día, hermanos, sí, del arrebatamiento de la iglesia, de la gran tribulación. Amén. Esos temas, hermanos, es necesario que nosotros los impartamos en estos tiempos, que la gente conozca que no es así que con la muerte se acaba todo, sino que hay una gran tribulación, hay un tiempo, hermanos, de angustia, un tiempo, hermanos, de aflicción, de la cual Dios nos quiere librar. Amén. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que viene, hermanos, una tribulación tan grande. ¿Qué significa tribulación? Aflicción, hermanos, una tribulación tan grande que no se puede comparar. Amén. Con ningún dolor, con ningún sufrimiento en este mundo. Oiga, cualquier cosa que en este mundo esté sucediendo no se puede comparar a lo que viene en aquel día. Vamos a ver por la palabra de Dios en esta hermosa hora, hermano, lo que es un poco de lo que va a ser la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Qué Dios, hermanos, quiere para nosotros? Bendito sea el nombre de Dios. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 21. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, hermanos, así: porque habrá entonces gran tribulación. Oigan, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La Biblia nos está persiguiendo, la palabra de Dios nos está persiguiendo de que se acerca una tribulación tan grande, hermanos, una tribulación que hasta este tiempo no ha habido.
ni la va a ver como la que viene. Por eso nosotros, hermanos, como hermanos, predicadores de la palabra de Dios, como pregoneros de la palabra de Dios, es necesario que estemos advirtiendo a la gente, es necesario que estemos advirtiendo al pueblo, hermanos, de que nosotros estemos preparados, porque ese día, dice la palabra de Dios, que se acerca, amén, el día de la gran tribulación. El libro de Marcos, capítulo 13, también, hermanos, Marcos capítulo 13, también hace referencia a la gran tribulación. Marcos 13, versículo 19. Amén. Dice la palabra de Dios. Mire, hermanos, ¿cómo va a ser en aquellos días? En los días de la gran tribulación. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. ¿Cuándo empieza la gran tribulación, hermanos? Cuando el Señor envía, hermanos, a Cristo, cuando Dios envía a Cristo a levantar su iglesia. Cuando Cristo levanta su iglesia, hermanos, comienza una tribulación, hermanos, horrible en este mundo. Amén. Una tribulación tan dolorosa en esta tierra, hermanos, que muchos van a querer escapar, pero no va a haber salida. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar instando, hermanos, en todo tiempo a que escapemos de esa gran tribulación. Bendito sea el nombre de Dios. Porque estos temas, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, ya muchos ya no lo predican. La gran tribulación es un tema, hermanos, en que ya no se escucha tampoco. Amén. Porque la gente cree, hermanos, que con cantar, con ir a la iglesia, hermanos, nosotros, hermanos, ya tenemos la salvación. Pero la Biblia nos enseña otra cosa, amén. La Biblia nos enseña otra cosa, hermanos, que no solamente es por eso. Es muy importante tener, hermanos, una iglesia donde congregarse. Es muy importante servirle a Dios, cantarle al Señor, orar, es muy importante. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Entonces nosotros, hermanos, vemos que la tribulación, hermanos, de la que Dios nos habla, está a punto de acontecer. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero que tengan claro ustedes, hermanos, que la iglesia del Señor no va a pasar por esa gran tribulación. Amén. Amén. La iglesia de Dios, hermanos, aquella persona, aquel que se santifica, aquel que es íntegro delante de Dios, no va a pasar por esa gran tribulación. La Biblia dice que nosotros estamos puestos para pasar tribulaciones, pero no para pasar la gran tribulación. Amén. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque hay muchos cristianos que están pensando, hermanos, que si ahora yo me quedé, si hoy fuera la gran tribulación y si yo me quedo, yo voy a tener esperanza para después de eso, va a haber una segunda oportunidad. Hay muchos que creen de esa manera. Yo quiero decirles, hermanos, que todo aquel que se quedó en aquella gran tribulación, que todo aquel que se quedó en el arrebatamiento de la iglesia, ya no tiene esperanza. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Amén. Amén. Pero quiero que veamos por la palabra de Dios, que nosotros como iglesia del Señor, hermanos, no vamos a pasar la gran tribulación. Estamos puestos para pasar aflicciones. Dije que tribulación significa aflicción. Entonces, nosotros estamos puestos para pasar diferentes tribulaciones, pero no para pasar la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. En su versículo 3, dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Primera. 4. 3:3. 3:3 dice así: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, oiga, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Para esto estamos puestos nosotros en este mundo. Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener aflicciones, vamos a tener angustia, pero nosotros tenemos que tener la seguridad de que Dios, hermanos, nos va a venir a rescatar en el día de la gran tribulación. Nosotros no vamos a pasar eso, hermanos, porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Cristo, hermanos, la Biblia dice que Cristo nos guardará de ese día, del día de la gran tribulación. El día, hermanos, de angustia para todo aquel que se quedó en este mundo
para todo aquel que vivió sin Dios y sin esperanza, para todo aquel, hermanos, que no quiso obedecer a la voz de Dios, viene un día de grande tormento. Amén. Y Dios quiere que nosotros escapemos de eso. Por eso Dios nos habla a tiempo, para que nosotros nos apercibamos y en aquel día nosotros no digamos que injusto ha sido Dios porque nos dejó aquí. Si yo iba a la iglesia todos los días, si yo, hermano, yo era el que yo predicaba en la iglesia todos los días. No, Dios quiere que nos preparemos ahora a tiempo, que nos santifiquemos para que nosotros seamos librados de esa gran tribulación que viene a la tierra, de la cual, como la cual nunca ha habido ni habrá. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere guardarnos. Cristo nos va a guardar de ese día. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice que Cristo nos va a guardar de ese día. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 10. Mire qué es lo que debemos hacer nosotros, o cómo o por qué es que Dios nos va a guardar a nosotros. Dice la palabra del Señor así: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿qué? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Oiga, pero dice la palabra de Dios, por cuanto ha guardado la palabra, o sea, para que Dios nos rescate a nosotros de la gran tribulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guardar la palabra de Dios. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Ponerla por obra. Amén. Amén. Ponerla por obra. Eso es guardar la palabra de Dios. Dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén, aleluya. Oiga, esa hora de la prueba, esa tribulación viene sobre el mundo entero. No viene sobre una nación y sobre otra, no, sobre el mundo entero, sobre todo aquel que decidió vivir una vida separada, una vida alejada de Dios. Un evangelio sin responsabilidades, un evangelio, hermanos, sin compromiso, un evangelio liberal, un evangelio que se vive como Él quiere vivir. Ese tipo de personas, si no se percibe hoy, peligra su salvación. Amén. Amén. Peligra su salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la Biblia nos enseña eso, hermano. La Biblia nos enseña eso, que el Señor nos va a guardar, pero si guardamos la palabra de su paciencia, bendito sea el nombre del Señor. Un versículo más que también, hermanos, nos da esta promesa, está aquí en 1 Tesalonicenses 1:10. Cristo nos va a guardar de la ira venidera. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Tesalonicenses 1:10. ¿Lo tenemos? Sí. Dice la palabra del Señor así. Dice la palabra de Dios. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de ¿qué dice? De la ira venidera. Él es el que nos va a librar. Él es el que nos va a librar, pero si nosotros guardamos la palabra de su paciencia, si nosotros ponemos en práctica su palabra, tengamos la seguridad que Cristo nos va a sacar en el momento justo, antes de que empiecen los juicios de Dios sobre esta tierra. Porque la Biblia dice que nosotros no estamos puestos para ira, sino para salvación. Es decir, que nosotros no estamos para recibir el castigo de Dios. Yo no entiendo cómo es que hay pastores que le dicen a la gente que después de la gran tribulación o después del arrebatamiento de la iglesia, si se quedó tienen otra oportunidad. Si esa oportunidad no existe, ese es el castigo para todo aquel que no aceptó a Cristo Jesús estando en vida. Para todo aquel, hermanos, que no aceptó a Cristo teniendo la oportunidad de haberlo aceptado, de haberlo recibido. Amén. Ese es un castigo, eso no es cosa de que, no se preocupe, si se quedó más adelante, Dios le va a dar la otra oportunidad. Solo deje que le quiten la cabeza y ya va a ver que Dios le lo va a llevar. Mentira, el que se quedó a perdición eterna.
Amén. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos en todo tiempo. Amén. Nosotros Amén. estamos puestos no para ira. Si todo aquel que se quede, hermanos, va a estar sufriendo la ira de Dios. Todo aquel que se quede va a estar sufriendo la ira de Dios. Los juicios de Dios cayendo sobre esta tierra. Los juicios de Dios cayendo sobre esta tierra. ¿Y usted cree que si usted es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios, Dios va a permitir que nosotros también seamos castigados juntamente con el impío? De ninguna manera. Entonces la Biblia dice, hermanos, que nosotros estamos para salvación, no para ira. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, ahí donde está, en el libro que está, versículo 9. Amén. Léanlo, por favor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, no nos ha puesto Dios para ira, es decir, que Dios no nos ha puesto para que nosotros recibamos la ira que viene a este mundo, sino para que seamos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos la salvación. Amén. Por eso nosotros ahora que tenemos tiempo, tenemos oportunidad, busquemos al Señor. Escapemos de esa gran tribulación que viene a esta tierra. No vaya a estar usted creyendo, como dicen algunos ahí, hermanos, que va a haber una segunda oportunidad. Eso no existe. Amén. Amén. Eso no es así. Y lastimosamente, hermanos, hay muchos pastores, teólogos, hermanos, bien preparados, que todavía no han entendido y siguen predicando que hay una segunda oportunidad. Amén. Y eso no es así. Nosotros no estamos puestos para ese día. Si la Biblia dice que cuando todo esto ocurra, los hombres van a buscar la muerte y la muerte va a huir de ellos. Y eso nosotros lo vamos a ver por la palabra de Dios. Que aquellos días no van a ser fáciles. ¿Cómo va a creer usted que va a haber una segunda oportunidad así de fácil? No, hermanos. El que se quedó se va a quedar a sufrir el castigo de Dios por no haberle querido obedecer. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 9. Amén. Lean. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lean el 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Oiga, lo que dice en el 9 dice, pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, es decir, que por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, a nosotros ahora Dios nos mira justo. Ahora nosotros estamos reconciliados con el Padre por medio de esa sangre. Es por medio de esa sangre, hermanos, por la cual nosotros seremos salvos de la ira. Es decir, que por medio de esa sangre, Cristo, hermanos, nos ha salvado a nosotros. Porque dice después, añadiendo ahí a la palabra, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ira, por su vida. Oiga, por la muerte, por la vida de Cristo, nosotros tenemos reconciliación y Dios nos va a salvar de ese día. Amén. Amén. Porque la Biblia, hermanos, así lo dice. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Pero ¿para quiénes son? Para los que no andan conforme a la carne. ¿Quiere ver eso? Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Para quiénes no hay condenación? Mire, ¿para quiénes no hay condenación? 8.1 dice así. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si el versículo dijera solamente eso, podríamos decir que todos los que estamos en Cristo Jesús. Pero aquí dice, los que no andan conforme a la carne, sino como, ¿qué dice? Conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Es decir, que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, pero que andan en el Espíritu. Amén. ¿Por qué hace referencia a la palabra y es tan clara? Porque dentro de la iglesia hay gente que es cristiana, pero no anda en el Espíritu, anda en la carne. Aleluya. Y para ellos no hay salvación. Y aunque así se escuche duro y puedan decir, eso no es bonito, es verdad, eso no es bonito. Si hablar eso no es bonito, cuesta.
Si para hablar eso hay que tener valor y le cae mal a la gente, pues. Amén. Porque hay mucha gente dentro de la iglesia que no ha querido cambiar. Hay mucha gente de la iglesia que no ha querido dar frutos todavía. Y cree y están engañados porque les han predicado mal, creyendo, hermanos, que porque van a la iglesia van a ser salvos, salvos para siempre salvos. Aceptamos a Cristo ahora, yo levanto mi mano y sigo haciendo lo que yo quiera. Yo la salvación ya la tengo porque Cristo nos ha salvado por su sangre. La Biblia dice, mire, hay personas que son bien bíblicos. Dice, la Biblia dice que el que creyere y fuera bautizado es salvo. Yo creo, me bautizo y sigo viviendo como yo quiero y yo ya soy salvo. Mentira, eso no es así. Aquí dice la Biblia que no hay ninguna condenación. No hay condenación. No hay gran tribulación. No hay lago de fuego. No hay infierno para aquellos que están en Cristo Jesús, pero que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Amén, ¿están entendiendo? Es que hay de los dos cristianos. Hay de los dos tipos de cristianos. Quienes están en la carne y quienes están en el Espíritu. Aquel cristiano que está en el Espíritu, hermano, ahí lo va a ver orando. Ahí lo va a ver cantando. Ahí lo va a ver en la iglesia, en el día del ayuno. Ahí está, no sale de la iglesia. Está pendiente a la hora del culto. Ese cristiano anda en el Espíritu. Ahí va en el bus y al que se le sienta al lado le empieza a hablar de Cristo. Usted ya conoce de Dios, ya le han hablado de Jesús. Y empieza a hablarle del Señor. Ahí están en el bus. Ahí en el trabajo no le da vergüenza que el jefe lo escuche. No tiene miedo que el jefe lo vaya a quitar porque le hable de la palabra de Dios a sus compañeros. Ese anda en el Espíritu. Amén. Ese anda en el Espíritu. Pero el carnal no. El cristiano que anda en la carne no es así. Le sale una oportunidad y dice con los compañeros después del trabajo a verse alguna película al cine, él se va. Le sale una oportunidad después del trabajo y dice con los compañeros a jugar fútbol, se va. Ese no. El pastor proclama ayuno en la iglesia y nunca aparece. Amén. El pastor proclama culto de oración, nunca llega a orar. Si está muerto, anda en la carne. Si la carne no quiere nada con Dios, dice que los designios de la carne, todos son, hermanos, enemistad contra Dios. Pero dice la Biblia que para los que están en Cristo, que andan en el Espíritu, no hay ninguna condenación. Amén. ¿Cuánto andamos en el Espíritu? Amén. No hay condenación para nosotros, tenemos que tener seguridad. Por eso nosotros es necesario que entendamos la Biblia, por eso es necesario que conozcamos la palabra de Dios, para que sepamos cómo Dios quiere que nos conduzcamos, para que sepamos cómo Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos, para que obtengamos la salvación en ese día de gran tormento. Amén. 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 Pero si nosotros no leemos la Biblia, y el hombre que está de líder allá al frente no estudia la Biblia, no da a conocer la palabra de Dios, ¿cómo se va a percibir el pueblo? Amén. ¿Cómo va a saber el pueblo que no todos los que están en la iglesia se van? Si no solamente los que andan en el Espíritu, si el pastor no se los enseña. Amén. Amén. El tiempo de la gran tribulación, hermanos, va a ser cruel. Va a ser cruel. Pero yo lo que les quiero decir, hermanos, de que estemos nosotros en todo tiempo ocupados en la viña del Señor. Estemos nosotros en todo tiempo preparados, apercibiéndonos a cada momento. Porque la venida del Señor va a ser, hermanos, como ladrón en la noche. Es decir, hermanos, que va a sorprender a aquellos que estén dormidos. Cuando el ladrón se va a llegar a robar a una casa y llega de noche, ¿quiénes son los sorprendidos? Los que estaban dormidos, ni cuenta de Dios que entró el ladrón y se llevó todo lo que había en la casa. Pero si hubiera uno despierto, ese despierto hace algo para que ese ladrón no se lleve todo y despierta a los demás si es posible. Cuando Cristo venga va a ser igual. Aquellos que estén dormidos, que es sinónimo, que estén muertos, que es sinónimo de un falso cristiano, esos van a ser sorprendidos por la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, mire, del verso 2 en adelante yo le voy a leer. Dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Amén. Oiga, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice? Y no escaparán. Amén. Dice, no escaparán, pero mire, si hay algo que aquí llama la atención es esto, que dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta. Bueno, las mujeres saben qué es eso, pues. Que cuando ya van a dar a luz, ahí viene un dolor tras dolor, dolor tras dolor. Y dolores que yo me imagino, han de ser dolores muy fuertes, pues. Entonces aquí nos hace la comparación que así como aquella mujer está en aquel momento de angustia, en aquel momento de aflicción, en sus dolores antes de dar a luz, antes de llegar al parto, así también va a ser el dolor para todos aquellos que se queden aquí cuando Cristo venga y los sorprenda desprevenidos. Amén. En el verso 4 dice, mas vosotros, hermanos, oiga, no estáis en tinieblas. ¿Para qué dice? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que para que cuando Cristo venga y sorprenda a aquellos, ¿a quiénes va a ser lo que va a sorprender? A los que están en tinieblas. Por eso dice el apóstol Pablo, mas vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Amén. A los que están en tinieblas es que va a sorprender la venida de nuestro Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Porque dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, nos da el consejo y dice, no durmamos como los demás. Si no dice qué, velemos y seamos sobrios. ¿Qué quiere decir eso? Que no durmamos como aquellos que ya están durmiendo. Que no nos descuidemos como aquellos que ya están descuidados. Amén. Amén. Que no imitemos lo malo de aquellos que están en la iglesia haciendo lo malo. Amén. No durmamos como ellos, sino que velemos, que estemos despiertos leyendo la Biblia, orando, congregándonos, adorando, alabando al Señor. Estemos despiertos y seamos sobrios, mantengámonos firmes. Sobrio quiere decir firmes, que no nos movamos ni a diestra ni a siniestra. Que no nos dejemos mover por ninguna doctrina falsa. Que no nos dejemos mover por ninguna doctrina contraria a la palabra de Dios. Amén. Dios nos quiere salvar. Amén, aleluya. Dios nos quiere salvar de un tiempo, hermanos, que va a ser tan cruel. Dice la Biblia que aún la muerte huirá de los hombres en aquel tiempo. Porque cuando los hombres deseen la muerte, hermanos, en aquellos días, la muerte va a huir de ellos. Imagínense cómo va a ser de duro ese momento. Ahora el que no le encuentra salida a la vida, hermanos, mira la presión de la vida, mira las dificultades, mira la angustia. Lo primero que hace es matarse. Fácil. Cree que con eso lo arregló todo, cree que con eso escapó, cree que con eso le dio solución a los problemas. Pero en aquel día, aunque así se metiera un par de balazos en la cabeza, no va a haber muerte. Porque tiene que aguantar el castigo de Dios. Por haber sido irreverente, por haber sido soberbio, por haber sido rebelde, por haber sido desobediente, tiene que sufrir el juicio de Dios. Y lo vamos a ver, hermano. Apocalipsis capítulo 9, versículos 5 y 6. No, si en estos estudios así no hay un brinquito para Dios, no hay un grito de júbilo. Apocalipsis. Capítulo 9, versículo 6. 9:6. Sí. Versículos 5 y 6 vamos a leer. Amén. Mire, dice la Biblia así. Y les fue dado que no los matasen. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Oiga. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir. Oiga, van a tener deseo de morir. Pero ¿qué dice? Pero la muerte Huirá de ellos. Mire cómo compara el tormento que viene, hermanos. Mire el tormento cómo lo compara. Dice
que va a ser, dice, tormento como de escorpión cuando llegue al hombre. ¿A cuántos les ha picado ya un alacrán? No. Y ya sabe la diferencia entre el alacrán y el escorpión. El escorpión, hermanos, le mete su, ¿cómo se llama? El aguijón. Y usted se escapa a morir de ese dolor. Se escapa a morir de ese dolor. Y hay algunos que hasta se han muerto por una picada de escorpión. Pero mire aquel que lo pique el escorpión y no se muere. Ese está con grandes dolores, hermano. Y dice la Biblia que así va a ser en aquel momento. O sea, nos está dando la idea de que va a ser bien doloroso aquel momento. Aquel momento cuando empiecen los juicios de Dios, aquel momento cuando Cristo ya se haya llevado a la iglesia y se quede una humanidad sin Espíritu Santo. Porque mire, cuando el Espíritu Santo se va, cuando la iglesia se va también el Espíritu Santo. Si con el Espíritu Santo, mire cómo está este mundo lleno de maldad. Si con el Espíritu Santo, mire este mundo cómo está lleno de violencia, de inmundicias y de tantas injusticias. Estando el Espíritu Santo, no digamos cuando sea quitado, que el Espíritu Santo es el que toca al hombre para que no cometa el pecado, para que no haga lo malo. Y ahora cuando no haya quien lo detenga al hombre, ¿cómo va a estar aquello? Luego dice la palabra de Dios, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Van a buscarla por todas partes. Van a hacer una y otra cosa por querer morirse, porque no soportan el sufrimiento que está de la gran tribulación. Pero la muerte, dice, huirá de ellos. Amén. Por más que se quieran matar, no se van a poder matar. Tienen que pagar. Amén. Tienen que pagar la desobediencia. Tienen que pagar el castigo de Dios. Esa es parte del castigo de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermano, hagamos la voluntad de Dios ahora. Si Dios lo que quiere es salvarnos a nosotros, pues. Amén. Si Dios lo que quiere es que a nosotros nos vaya bien. Eso es lo que Dios quiere. En esos días, dice la Biblia, esos días nadie los va a poder soportar. Ni el hombre más fuerte, ni el hombre más violento. No va a poder hacer nada. Ahora se les predica la Biblia, vámonos a la iglesia, las grandes caras, bien enojados, y dicen una cosa, dicen otra. Está bien, no vayan. No busque al Señor. Amén, aleluya. Nuestro deber es enseñarle qué es lo que viene, para que usted se prepare, porque Cristo en su misericordia y en su amor se lo quiere guardar. Amén. Pero si usted no quiere, usted siga viviendo como usted quiera. El castigo se los estamos mostrando por la Biblia, quien lo va a pagar es usted. Amén. Yo voy a procurarlo. Yo no voy a dar cuentas por mis hijos, yo no voy a dar cuentas por mi esposa. Yo voy a procurarlo, salvarme. Buscar el auxilio, que el socorro que está en Cristo Jesús. Yo voy a tratar de buscarlo. Allá cada quien. Amén. Mi deber es enseñarle qué es lo que viene. Allá usted si se prepara. Amén. Amén. Allá usted si se prepara. Esos días nadie los podrá soportar. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel 2. Amén, aleluya. Joel capítulo 2, versículo 11. Amén. A ver qué dice la palabra de Dios. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, Oiga. porque muy grande es su campamento, fuerte es el ejército, Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién lo podrá soportar? Oiga lo que dice. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Él va a ordenar. Ya es tiempo. Ya es hora. Ahora, vamos. Y dará su orden, dice, a su ejército, porque muy grande es su campamento. Está hablando, hermano, de que los ángeles y todo el campamento de Dios es grandísimo. Y dice,
Fuerte es el que ejecuta su orden. Está hablando de Dios, que Él es fuerte. Amén. Porque grande es el día de Jehová. ¿Cuál día? El día de la gran tribulación, del castigo de Dios. Y muy terrible, dice. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién lo podrá soportar? Los hombres van a querer esconderse. Dice que le van a decir a las montañas, caigan sobre nosotros. Sigamos viendo la palabra de Dios. Malaquías, capítulo 3, versículo 2. Más adelantito, por ahí se encuentra más adelante. Antes de Mateo está Malaquías. ¿Malaquías qué? Capítulo 3, Amén. versículo 2. Amén. Mire, y ahí habla más claro para que usted lo entienda. Lo tenemos. Dice así la palabra del Señor. 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Oiga. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él, hablando de Dios, oiga, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Quién dice? ¿Quién? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién? Esos días van a ser terribles, duros. Nada, ningún dolor en esta tierra se compara a lo que viene. Ningún dolor de lo que haya en esta tierra, en este mundo, por el momento, se compara a la gran tribulación. Por eso nosotros tenemos que, hermanos, ser obedientes, buscar al Señor para que cuando Cristo venga a levantar su pueblo, nosotros nos vayamos con Él y no nos vayamos a quedar sufriendo todo esto. Porque es un tormento grande. Apocalipsis capítulo 6. Versículo 15. Voy a leer desde el versículo 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Oiga, y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, oiga, le decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y qué dice? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Están escuchando? Amén. Yo me quedé. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, Samuel, del 15 en adelante. Del 15 al 17. Del 15 al 17, Apocalipsis 15. Ajá. Perdón, Apocalipsis 6, del 15 al 17. Pero mire lo que aquí dice. Y los reyes de la tierra, oiga, los reyes de la tierra, los presidentes del mundo y los grandes, aquellos que tienen autoridad, aquellas personas que están en eminencia, los ricos, los capitanes, los poderosos, aquellos hombres que se sienten intocables, que nadie los puede tocar, todo siervo, hasta el más sencillo, los siervos, y todo libre, dice, se escondieron, dice, en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Ahí está hablando del Padre, de Jehová. ¿Y de quién dice? De Y de la ira del Cordero. Está hablando de los dos. Está diciendo, escóndanos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, de los dos. Amén, aleluya. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿No creen que es para que nosotros nos aflijamos y tratemos de vivir mejor?
O no me va a decir usted que después de escuchar lo que se acerca, cómo va a estar la situación, le dan ganas de seguir siendo igual. No, si dan ganas de querer cambiar. Dan ganas de querer cambiar. Pero por eso les dije, la iglesia está puesta para pasar aflicciones, tribulaciones, pero no la gran tribulación. Gocemos, mire, si usted está haciendo las cosas bien, gócese porque usted no va a pasar por la gran tribulación. Si usted sabe, usted siente en su corazón que usted está caminando bien, gócese porque para usted no hay condenación. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo nos ha salvado. Amén. Cristo nos ha dado la oportunidad. Y si nosotros andamos mal, nosotros sentimos y sabemos que andamos mal, hoy tenemos tiempo para ponernos a cuenta y arreglar nuestras vidas ahora. Amén. Que todavía hay tiempo. Así es. Amén. Imagínense la angustia de estos hombres. Usted mira los grandes hombres de los ejércitos, ¿verdad? Los grandes, los poderosos, los capitanes, hombres de carácter fuerte. En ese día van a estar llorando, diciendo que las montañas caigan sobre nosotros. Los hombres poderosos, los más fuertes, los reyes de la tierra, con miedo diciendo, y guárdenos y escóndanos de la ira del que está sentado en el trono y el cordero, porque el día de su ira ha llegado. ¿Y quién de nosotros puede sostenerse en pie? Amén. Los hombres fuertes, oiga, diciendo eso. Aleluya. Los hombres poderosos, los capitanes de los ejércitos. Y un capitán es de carácter, pues, fuerte. Por eso gobierna en los ejércitos. Diciendo, escóndanme. Si se supone que esos hombres están entrenados para no tener miedo. Pero ante la ira de Dios, no les queda otra de que hasta las piedras les hablaban. Caigan sobre mí mejor, si no lo podemos soportar. No, hombre, hay que pensar. Pero esta ira, hermanos, esta ira no es para nosotros. Si nosotros estamos bien, esta ira no es para nosotros. Esta es para los que hacen lo malo, para los desobedientes, para los soberbios. Para ellos es la ira. Para aquellos que se les está predicando la palabra de Dios y todos dicen, ay, aburre, a mí no me interesa, eso es mentira, yo no lo creo, yo creo que eso ni lo dice la Biblia. Compruébelo, ahí está en la Biblia. Amén. Por eso se les da estudio, para que usted compruebe con la palabra de Dios. Amén, ¿qué es lo que dice la Biblia? Amén. Todos los que hacen maldad, dice la Biblia que todos los que hacen maldad arderán como estopa. Y cuando dice que van a arder, mire usted, tire un coco de esos ya viejos, ya tíralo al fuego, así se quema, pero rapidito. Y cuando dice que todos van a arder como estopa, es porque va a caer fuego del cielo y los va a quemar. Amén, se aleluya. los va a acabar. Malaquías capítulo 4, antes de Mateo. Dice la Biblia, todos los que hacen maldad arderán como estopa. Malaquías capítulo 4, versículo 1 y 2. Amén. Léamelo, Samuel. 4, 1 y 2. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán aquel día que vendrán, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Amén. Oiga lo que dice. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Ya se ha acercado usted a un horno de algún panadero cuando está fabricando el pan y lo está horneando. Ya se ha acercado. ¿Cómo quema? Dice, viene el día ardiente, dice, como un horno. Y todos los soberbios, los que les está entrando por un oído y les sale por otro, todos los soberbios, los que se rebelan, los que
los que no les importa, los que quieren hacer, por más que ya se les digo, todos los soberbios y todos los que hacen maldad, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, es decir, que los va a agarrar y no los va a soltar. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz, ni qué, ni rama, los va a destruir. Pues vaya. Cuando está diciendo que ni raíz los va a dejar, es que los va a destruir. Pero mire la promesa para nosotros, si nosotros nos portamos bien, si nosotros obedecemos al Evangelio de Dios que dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, dice, y saltaréis como becerros de la manada. Esa es la promesa para nosotros, para los que temen al nombre de Dios. Que es temer, andar en obediencia, andar en santidad. Eso es temer el nombre de Dios. No es de decir que yo le tengo miedo a Dios. No, si yo le tengo miedo a Diosito, no. Tenerle miedo es andar en obediencia a su palabra. Amén. Andar en santidad, andar haciendo lo correcto, andar buscando cómo estar cerca de Dios. Eso es lo que le temen a Dios. Para ellos no hay castigo. Amén. Hay salvación. Y mire, y de regocijo vamos a brincar como becerros de la manada, contentos, alegres. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Esas son las promesas para nosotros. Comparemos lo que Dios quiere para nosotros y lo que le viene para todo aquel que no hace la voluntad de Dios. Amén. Usted decide. Amén, aleluya. Dios nos ha dado libre albedrío, una voluntad propia. Así Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Usted sabe cómo quiere vivir. Usted sabe cómo quiere estar. Usted lo sabe. Usted es mejor que nadie. ¿Quiere encontrar salvación en aquel día? Busque al Señor. ¿Quiere encontrar salvación en aquel día? Cambie. Amén. Hay que ser mejores. Hay que luchar. Porque en aquel día, por muy bravito que sea aquí, ahí le van a temblar las piernas. Así es. Amén. Así es que, hermanos, ¿les gustó el estudio? Amén, aleluya. Eso es para que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Para que nosotros veamos que no solamente irnos a sentar a una iglesia. Amén. Amén. Que hay responsabilidades. Que hay obligaciones para nosotros. Que necesitamos nosotros, hermanos, en realidad vivir como Dios nos pide. Amén. Porque mire lo que leímos ahí en Apocalipsis capítulo 3. Dice, y porque por haber guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar en el día de la ira o de la prueba que viene sobre el mundo entero. Aleluya, gloria. Él ha prometido guardarnos, pero si nosotros guardamos su palabra. Ya les dije, guardarla es obedecerla, ponerla por obra. Dios ha prometido salvarnos y Él lo cumple. Pero, ¿qué dice? Pero guardar mi palabra también. Amén. Amén. Así es que sigamos adelante. No nos desanimemos, que esto, si nosotros andamos bien, esto no es para nosotros. Amén, aleluya. Amén. Así es que damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios.